Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan en tu programa Acontecer Médico. Ricardo Ursúa, les doy la más cordial bienvenida a tu programa donde siempre aprendemos algo nuevo y siempre estamos buscando soluciones hacia tus enfermedades o tu padecimiento. Esta tarde tenemos como siempre muy buenas noticias, que eso nos encanta que les estemos trayendo soluciones más que problemas, pero claro que es importante analizar el cómo y aprender en un momento dado cómo vamos a tener esta solución que esta tarde les vamos a presentar. Pues les quiero comentar que en la búsqueda del origen de las enfermedades que nos aquejan a todo ser humano, las ciencias biomédicas han estado muy metidas en investigar, pero también en descubrir la importancia que tiene nuestro microbioma intestinal. El microbioma intestinal se le domina a las bacterias que viven en nuestro intestino, que todos sabemos que existen, pero también incluido su material genético. Sin el microbioma intestinal no podríamos digerir ni extraer los nutrientes de los alimentos y lo más importante, tampoco podríamos elaborar o nuestro cuerpo podría elaborar los componentes químicos que requiere todos los órganos para su funcionamiento adecuado. Un microbioma intestinal equilibrado va a hacer que nuestro organismo funcione correcta y adecuadamente. De ahí la importancia de seguir hablando sobre este tema y también la solución que les estaremos presentando durante este programa y durante esta hora. Y como siempre me da muchísimo gusto recibir a nuestro buen amigo y además un gran especialista, y le doy la más cordial bienvenida al doctor Gustavo Orozco Aviña. Doctor, bienvenido nuevamente. Pues un placer estar en tu programa. Yo creo que tu público cada vez va a aprender más sobre el microbioma intestinal y cómo podemos mejorar nuestra salud en general a través de mejorar la salud intestinal. Definitivamente, y fíjate que es algo muy interesante. Muchísimas personas nos han llamado con el programa anterior, que por cierto, si no vieron el programa anterior, lo pueden ver en YouTube, en nuestro sitio, nomás pongan en la barra Acontecer Médico en YouTube, y ahí van a ver todos nuestros programas. Bueno, pues el programa anterior, tuvimos muchas dudas de mucha gente que hablaba, pero al mismo tiempo mucha esperanza porque es algo que pareciera que ha estado toda la vida, pero en silencio, y nadie se había preocupado en investigar para qué servía y qué tanto tenía injerencia en nuestro estado de salud. Y ahora con todo lo que hemos empezado a platicar de estas investigaciones, la verdad es que las personas están muy interesadas en mejorar su estado de salud y obviamente a través de la desintoxicación del organismo con probióticos, que ese es el tema de esta tarde, desintoxicación del organismo con probióticos. Y bueno, también me gustaría un poquito hablar de ti, doctor, porque creo adelante. que es importante. El doctor Gustavo Orozco, les comento que es un médico especialista en cardiología, es el presidente del Consejo Científico del Instituto de Investigación de la Inflamación, es el director médico de Microbiome Labs México. Tiene 20 años de experiencia en el manejo de pacientes, tanto con cardiopatías como en enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia aterogénica o inclusive el síndrome metabólico. Y en investigación ha sido investigador y en varios estudios clínicos acerca del síndrome metabólico y riesgo cardiovascular, la obesidad, la inflamación celular, ácidos grasos en esclerosis múltiple, Parkinson y enfermedad de Alzheimer. La verdad, pues muy completo, doctor, y un común denominador en tu trayectoria, que es la inflamación, ¿no? La inflamación celular. Y bueno, doctor, pues, ¿por qué no empezamos justamente a hablar de recapitular un poco de lo que es el microbioma intestinal? Yo ya dije un poquito, son las bacterias, pero ¿qué importancia y relevancia está teniendo ahora en el mundo lo que es el microbioma intestinal, doctor? Platíquenos. Bueno, conocemos que el microbioma intestinal es tan importante porque el intestino es la puerta principal a la salud o a la enfermedad. Entonces estos microbios, que le llamamos en conjunto microbios porque son virus, bacterias y otro tipo de microbios, principalmente bacterias, viven en el intestino, principalmente en el intestino grueso donde no hay oxígeno, y la única forma que estas bacterias benéficas puedan ayudarnos es que sea a través de desinflamar las paredes del intestino, puesto que en el sistema intestinal vive el 90% del sistema inmunológico. Entonces es fundamental que estas bacterias que viven en el intestino sean en un balance donde haya mucho más bacterias benéficas que bacterias perjudiciales. El microbioma intestinal, como se conoce en general, debe tener un mosaico donde es como cuando tuvieras ciertos rehenes de bacterias malas, porque no sé, lo más lógico sería pues deme bacterias buenas y elimíneme las malas, pero
En medicina, como muchas cosas en la vida, no hay nada, algo totalmente malo o totalmente bueno. Entonces, ocupamos el balance. Ese mosaico viven trillones de bacterias en nuestro intestino y algunas malas deben vivir allí, pero predominar las benéficas. Preguntándonos por qué deberían de vivir algunas bacterias malas. Bueno, el sistema inmunológico lo que hace es retener estas bacterias y sus antígenos, que es la forma en que respondemos al sistema inmunológico, para poder reconocer qué elemento es extraño y qué elemento es propio o favorable. El microbioma intestinal ha estudiado durante mucho tiempo, pero ahora la genética de las bacterias, el estudio de la genética de las bacterias avanzó muchísimo. Hoy se sabe que viven mucho más cantidad de genes de bacterias en nuestro cuerpo que los genes propios. A la combinación de los genes de las bacterias con los genes de nosotros se le llama metagenoma. Se cree que es la parte más importante para que la célula funcione. Si no hay bacterias buenas en suficiente cantidad y en balance, en gran cantidad, porque debe haber muchísimas bacterias, no nomás una bacteria, sino un grupo de varias familias de bacterias benéficas viviendo en el intestino para desinflamar a las células. Sin desinflamación, todas las toxinas pasarán al cuerpo. Híjole, pues la verdad es que ahí está la entrada de todo esto. Coloquialmente, yo he escuchado mucho y que se ha hablado, curiosamente, de decir el famoso detox que dicen los americanos. Y aquí el decir las terapias de desintoxicación, desde por ejemplo, lo que son los lavados de colon, por ejemplo, inclusive laxantes, en fin, todo este tipo de situaciones donde va dirigido a la desintoxicación en teoría y que con eso mejore obviamente la inflamación y todo, pero en realidad entonces quiere decir que estaríamos hablando que están barriendo con la defensa primaria que tiene el organismo, que es justamente todo este paquete de microbios, bacterias, virus, lo que has comentado, ¿no? Sí, y las bacterias viven en el intestino delgado, intestino grueso, llamado colon, y viven descansando, amortiguando en un colchón que es una capa de moco muy grande. Y esa capa de moco muy grande la debe formar el intestino para que la bacteria se descanse en ella y ahí pueda colonizar. Colonizar significa que se reproducen entre ellas mismas. Correcto. Entonces, cuando usted adquiere un buen probiótico que alcance el colon, primero lo que va a hacer es desinflamar el intestino para que este mismo produzca moco y pueda reproducirse en esta capa. Cuando alguien hace lavados colónicos con toda la buena intención, o toma antibióticos en gran cantidad, o se hospitaliza, entre comillas, en un retiro donde no come nada de proteína, come puros jugos, agua o periodos de ayuno muy largos, o laxantes en gran cantidad, lo que hace es barrer con todas las bacterias buenas y malas y regresando la capa de moco, tan poquita que inclusive la absorción de los nutrientes regulares está disminuida. Sí, por supuesto. Y ahorita que comenta lo de los nutrientes, bueno, yo les comento que el microbioma intestinal se ha asociado también a comportamientos y enfermedades de alto riesgo. Esto precisamente porque ahí es la entrada de todos los nutrientes y todo lo que en determinado momento va a requerir el cuerpo, nuestro organismo, para elaborar todos los nutrientes benéficos y que van a hacer que funcionen correctamente y adecuadamente cada uno de nuestros órganos. El microbioma intestinal sano hace que realmente lo que nosotros comamos no solo nos va a beneficiar químicamente, sino que también genéticamente. De ahí su nombre del microbioma intestinal. Algo también que es interesante es que, por ejemplo, mediadores químicos o los neurotransmisores como la serotonina, que oímos mucho que tiene un papel fundamental en cualquier cantidad de cuestiones emotivas, etcétera. Bueno, pues en el microbioma intestinal se elabora justamente el 90% de nuestro intestino. Tiene una parte fundamental y este es un ejemplo muy claro, doctor, de cómo en determinado momento, si hay una alimentación X, pero hay un microbioma que no está funcionando, obvio es que va a haber una repercusión enorme en una serie de enfermedades, ¿no? Hay 3 eventos que debemos recordar cuando uno tiene bacterias desfavorables y disminución de las bacterias buenas. Una es la inflamación intestinal, que se vuelve sistémica, que pasa a la circulación. Otro es el paso de toxinas de las propias bacterias o de otras sustancias tóxicas que vienen en el alimento, por ejemplo. Claro. Y esto sucede a través de algo que se llama síndrome de intestino permeable.
Perfecto, que eso me gustaría, doctor, que lo tratáramos en el siguiente bloque, si me permites. Claro. Y bueno, pues entonces, como verán, hoy estamos analizando por dónde entran las enfermedades a nuestro cuerpo. Bueno, pues a través de su intestino. Increíble, pero así es. Vamos al corte, regresamos, pero no tardamos absolutamente nada. Mega Sport Biotic es el primer probiótico de diseño que puede alcanzar el colon y el intestino delgado para reproducirse allí y sellar al intestino de su inflamación, evitando el síndrome de intestino permeable, que es el origen de toda enfermedad crónica, dado que el paso de toxinas de bacterias patógenas ocasiona una inflamación no solamente en el intestino, sino en todos los órganos y tejidos del cuerpo. Mega Sport Biotic contiene bacilos formadores de esporas que fueron diseñadas en un laboratorio y que fueron administradas a múltiples pacientes en diferentes estudios de investigación en el Reino Unido, los Estados Unidos y ahora en México. Si tú padeces alguna enfermedad crónica como diabetes mellitus tipo 2, obesidad o una enfermedad autoinmune como esclerosis múltiple, debes de consumir Mega Sport Biotic. En solo 3 meses puedes modificar tus bacterias intestinales, haciendo que la inflamación intestinal disminuya. Mega Sport Biotic contiene bacilos que forman esporas y que a su vez facilitan la formación de moco, haciendo que tu intestino esté protegido. Solamente 2 cápsulas al día y en 3 meses puedes modificar tus estudios de laboratorio, cambiar tu destino y, ¿por qué no?, mejorar tu estado de ánimo, puesto que el intestino es el origen de muchos neurotransmisores que son necesarios para la vida cotidiana. Te recomiendo ampliamente a Mega Sport Biotic como un producto para el bienestar y la salud. Hola, soy el Dr. Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. Bien, estamos de regreso y pues de hecho ustedes van a ver que durante esta siguiente información que les vamos a estar viendo, ustedes pueden estar de alguna forma analizando en qué momento la alteración de su microbioma intestinal, porque cada individuo tiene diferente microbioma intestinal, bueno, en qué momento puede ser que ustedes tengan esta disfunción y por ahí venga algo que a veces sucede y es el hecho de decir, bueno, me pongo a dieta, no bajo de peso, no logro controlar mi glucosa, no logro controlar los triglicéridos, el colesterol, etcétera. Y bueno, pues precisamente es porque se había estado olvidando el factor fundamental que es el microbioma intestinal. Nunca antes se había estado investigando tanto, como lo decía anteriormente, y ahorita lo más importante es que ya tenemos aquí la solución, ya está aquí en México y de alguna forma hoy se lo estamos aquí nuevamente presentando, que es justamente el probiótico de nueva generación, que estaremos también hablando sobre esta solución. Y bueno, retomando el tema, les podemos comentar que la autointoxicación intestinal, también llamada o médicamente llamada endotoxemia metabólica, es un sinnúmero de enfermedades crónicas y padecimientos las que han sido vinculadas justamente a ello. Estamos hablando como ejemplo de depresión, obesidad, que ya se considera como una enfermedad crónico-degenerativa, diabetes tipo 1, tipo 2, enfermedad de Crohn, enfermedades cerebrales, autismo e inclusive alergias alimentarias. Esta llamada endotoxemia metabólica es la presencia de toxinas
que van directamente al torrente sanguíneo. Y continúo, doctor, pues comentando lo que me decías justamente. En teoría es cuando uno se siente que realmente está intoxicado, ¿no? O sea, yo creo que es ahí el punto. Pero ¿por qué pasan las toxinas que normalmente en otras personas no sucede y por qué de repente sí se abre la puerta y empiezan a entrar al torrente sanguíneo, doctor? Bueno, el primer requisito para que las toxinas de las bacterias, que se conocen con las siglas LPS o lipopolisacaridasa, LPS, esa parte de las bacterias pasan a la circulación. La única manera es que primero haya inflamación del intestino, correcto. Una inflamación severa del intestino que es ocasionada porque hay poca cantidad de bacterias benéficas, donde el microbioma intestinal está en algo que llamamos disbiosis, es decir, no está en un balance, porque cuando está en balance se llama simbiosis. Claro. Si el microbioma está en simbiosis, es imposible que se inflame el intestino, que es el requisito para que las proteínas que unen una célula con otra célula, como podemos ver en la imagen, a su lado izquierdo ahí de la está, pantalla, podemos ver en esa franja de moco tan grande en color azul, las bacterias malas pasan por la superficie y solamente pueden atravesar el moco las bacterias que tienen una enzima. Las bacterias buenas tienen una enzima que rompen esa capa de moco y se alojan en ese colchón. Por lo tanto, las bacterias malas no tocan el intestino nunca si es que el intestino está desinflamado. En cambio, cuando el intestino tiene mucha inflamación por la dieta, por falta de ejercicio, por el estrés, por antibióticos, porque hace colónicos, entonces la capa de moco se adelgaza severamente y luego entonces las bacterias malas pueden alcanzar la pared del intestino, ocasionar una inflamación, y al inflamarse el intestino, cada célula unida a la otra se rompe, las proteínas que están ahí se rompen como si usted tuviera un pequeño surcido ahí, se pierde el surcido y entonces dejan espacios, lo que llamamos como pasaje paracelular, ¿sí? O transporte paracelular, proteínas de gran tamaño como son esas partes de las bacterias llamadas LPS, son la toxina más fuerte que hay, puede atravesar entonces y alcanzar la sangre. La bacteria no entra totalmente, pero entra a la parte de la bacteria que es tóxica para el cuerpo. Se le conoce como endotoxemia metabólica porque alcanza el músculo esquelético, el de brazos, piernas, y el músculo del corazón, abarca el hígado, alcanza el cerebro y el tejido adiposo y ocasiona una resistencia a una hormona que se llama insulina. En conjunto se llama resistencia a la insulina, el efecto de la endotoxemia metabólica. Correcto. Así que una toxina que causa un problema metabólico, eso es lo que es el origen de la mayoría de las enfermedades crónicas. Correcto. Obesidad, síndrome metabólico, diabetes, ovarios poliquísticos. De tal manera que si nosotros logramos desinflamar el intestino, cerrar el intestino permeable, sellarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque damos las bacterias correctas, el intestino desinflamado forma el moco y entran en un intercambio. Yo voy a vivir aquí, tú me das de comer, me das un buen alojamiento, pero yo te voy a ayudar porque la comida que no puedes digerir, yo la voy a digerir, como son la fibra no absorbible, que al fermentarla dentro de la bacteria, se la traga la bacteria y el desecho de las bacterias se llaman ácidos grasos de cadena ultracorta, ácido acético, ácido propiónico, entre otros, que es el mejor alimento para el intestino. El intestino no es tragón de azúcar, es un tragón de grasas muy cortitas que no puede producir el cuerpo sino a través de las bacterias. Exacto. Y el acuerdo es tan perfecto, doctor, que el intestino entonces puede producir antibióticos naturales que matan las bacterias malas. Y la bacteria buena le dona todo lo necesario, digamos, todo el armamento, toda la materia prima para formar los antibióticos. Increíble, de veras, increíble, ¿no? Sí, de verdad. Ese acuerdo es como si usted estuviera en las Naciones Unidas y llegaron todos a un punto de acuerdo donde tienen arma nuclear pero no la usa. Y tenemos un acuerdo de paz en que cada quien tiene su armamento. Sí, claro. No, eso está bastante interesante y bueno, y creo que queda muy claro lo que hemos estado comentando, que entonces por algo suceden las enfermedades y prácticamente con esta investigación creo que ustedes están sacando la misma conclusión que nosotros. Estamos dando con el origen y de cómo esta es la vía en la cual empiezan a generarse las enfermedades y el deterioro orgánico, como lo ha dicho el doctor, que puede ser el corazón, puede ser huesos, puede ser cerebro, en fin,
páncreas, no sé, cualquier órgano simplemente, Cualquier órgano, ¿no? Definitivamente. Ahora, en este caso, algo que también se me ha hecho muy interesante es cómo está todo interrelacionado y en el sentido de que es el eje microbioma intestinal cerebro. Aquí hablando, por ejemplo, abarcaríamos también por lo mismo otro tipo de enfermedades, doctor. Claro, las neurológicas o neuroemocionales. El intestino, como bien decías, si tiene bacterias correctas, este microbioma sano, llamémosle así, que está en simbiosis con el intestino, produce la mayoría de los neurotransmisores, serotonina, dopamina, norepinefrina, uno que se llama GABA, y este GABA es muy importante porque es el que tranquiliza a las personas. A veces vemos a los niños que están corriendo de aquí para allá y quisiéramos darles el neurotransmisor. Sí, claro. El chiste es dar la bacteria correcta. Y los neurotransmisores que se producen en el intestino viajan por la sangre y de ahí son moléculas muy pequeñas que pueden pasar por el intestino, que no está inflamado, y llega al sistema nervioso central. Exacto. Y actuando ahí en el sistema de las emociones que se llama sistema límbico. Y no se trata que no te deprimas, no estés triste, no te enojes, no seas impulsivo, sino que sea en el momento correcto. El balance de neurotransmisores, que son 56 neurotransmisores que tienen que estar en balance. Imagínese usted tendría que tomar una pastilla para un neurotransmisor y 56 pastillas para estar en balance y saber cuándo debemos estar energéticos, cuándo un poco más sensibles, cuándo un poco más serios, cuándo más elocuentes. Esos cambios solamente lo pueden dirigir las bacterias. Así que el temperamento de las personas lo deciden las bacterias. Lo mismo que el comportamiento alimentario. Exacto. ¿Usted cree que hace el menú del día? No, el menú del día no lo hace usted ni su esposa, lo hace las bacterias que viven en el intestino. También el comportamiento alimentario es parte del sistema nervioso central. Debido a este eje en microbioma intestinal, cerebro, o sea, es una comunicación interactiva, ¿no? Y bueno, un ejemplo es precisamente que nuestro cerebro puede afectar indirectamente el microbioma intestinal, y esto lo sabemos cuando estamos nerviosos, cuando tenemos alguna emoción, y es precisamente ese punto que se altera la secreción e inclusive la motilidad intestinal, que es cuando hay susto y bueno, hasta diarrea y córrele al baño porque hubo un pequeño susto, lo que sea, ¿no? Entonces, esto es una muestra de cómo esto realmente existe. Por el otro lado, también en el sentido de este eje, tiene que ver mucho el dolor visceral. Y aquí también quisiera, doctor, que más adelante pudiéramos hablar sobre lo que es a lo mejor en otro programa relacionado específicamente con colitis y los diferentes tipos de colitis que hay, porque creo que aquí también se puede generar esa percepción del dolor visceral, o sea, que es el famoso espasmo, el dolorcito de panza, bueno, que dice uno que es intestinal, e inclusive ese tenesmo cuando hay diarreas. Creo que todo esto es muy importante porque va en relación directa también a nuestras emociones. Y bueno, doctor, lo que es el síndrome de intestino permeable, antes de salir al siguiente corte, creo que sí me gustaría muchísimo que volviéramos a ver si nos pueden pasar nuevamente las imágenes del antes y después, porque más adelante vamos a hablar así de lo que son los probióticos. El probiótico de nueva generación, que vamos a hablar en el siguiente bloque, es quien hace esto que ahorita vamos a ver en esta gráfica. Ustedes, bueno, aquí el doctor, o ustedes seguramente ya entendieron que se abre, como se ve ahí, doctor, si nos vuelves a explicar, ahí digamos, entonces podríamos decir que esa es la entrada hacia el torrente sanguíneo de la toxina. Sí, lo que usted ve en la parte central, donde ve que la cubierta en azul desaparece, ahí. Aparte el grupo de células ya hay una separación, y la ve usted en el color rojo o naranja, y ve cómo el paso de esas partículas que se ven como un puntillo rosita, cómo pasa abajo, pasando el epitelio intestinal y alcanza ese espacio y tiene contacto con el sistema inmunológico del intestino que se conoce como GAL o tejido linfoide asociado al intestino y al entrar en contacto con eso lo activa al sistema inmunológico a producir muchas sustancias proinflamatorias y luego esas propias sustancias, esas toxinas que entraron al sistema inmunológico pasan a la circulación y de allí producir la endotoxemia metabólica. Una vez que uno toma un probiótico formador que de funcione, esporas, ¿no? Sí, que no muera en el estómago, que sean bacterias vivas, luego toda la continuidad del epitelio que se ve claramente mostrada en la imagen, donde vemos algunas células en color morada, unas pocas en verde y unas pocas en azul, no hay una discontinuidad, está como unos ladrillos unidos claramente uno al otro, y eso, la cubierta de moco está presente, no hay paso de estas sustancias tóxicas al espacio
debajo del epitelio ni entra en contacto con el sistema inmunológico, por lo tanto no produce una endotoxemia metabólica y estas toxinas al no pasar ahí, entonces no hay forma de que puedan ocasionar un cambio inflamatorio y metabólico en el resto del cuerpo. Claro, entonces bueno, creo que aquí está muy claro y está gráficamente demostrado cómo al haber un probiótico o un probiótico pero de nueva generación, como es en este caso el Megaspore Biotic, que lo hemos platicado, doctor, y si quieres podemos avanzar antes de salir al corte, la diferencia que puede haber en lo que sería el probiótico que hasta ahora había habido y lo que viene a ser el parteaguas en el momento en que ya contamos aquí en México ahora con Megaspore Biotic, doctor. Bueno, como experto en inflamación celular, donde los últimos 20 años hemos sabido que este evento puede suceder por el alimento, pero nunca habíamos pensado que el intestino podría abrir la puerta de una forma masiva a la inflamación. Y que cuando tomamos probióticos pensamos que estamos protegidos, porque notamos cuando tomamos un probiótico de cualquier calidad que nuestro intestino funciona mejor, que vamos más al baño, que evacuamos mejor, que nos inflamos menos, que nos duele menos. Pero eso no quiere decir que se haya desinflamado lo suficiente el intestino para sellar el intestino permeable y el paso de las toxinas. Usted requiere un probiótico que forme esporas, de cualquier marca si usted quiere, pero que sea bacilos formadores de esporas. Correcto. Y estas esporas es una cubierta doble que tienen las bacterias vivas, que cuando toma ese probiótico pasa por el estómago, no se deshace esa cubierta por el ácido, alcanza el intestino delgado, el duodeno y el ilio, y ahí las sales biliares, el jugo pancreático empieza a desdoblar esa cubierta que cubra la bacteria y empieza a salir la bacteria viva. Y al final del intestino delgado se llama yeyuno, sobre todo ilio. El ilio es el lugar donde viven la mayor cantidad de bacterias buenas. Es el sitio donde se une el intestino delgado con el grueso. Y hay una válvula que se llama válvula iliocecal allí. Perfecto. Y es la que la cantidad de bacterias que alcanzan allí se alojan en ese moco y empiezan a reproducirse. Producir billones y billones de bacterias buenas que ahora sí pueden producir la desinflamación del intestino y reparar el intestino permeable. Claro, como lo estamos viendo. Vamos al corte, regresamos, no tardamos absolutamente nada y vamos a ahondar sobre esto, no se espanten porque de repente hay mucha información, nos vayan a asustar. Ahorita vamos a retomar y recapitular un poquito para que sigamos entendiendo el concepto que estamos desarrollando esta tarde. Vamos al corte, de inmediato regresamos. Megaspore Biotic es el primer probiótico de diseño que puede alcanzar el colon y el intestino delgado para reproducirse allí y sellar al intestino de su inflamación, evitando el síndrome de intestino permeable, que es el origen de toda enfermedad crónica, dado que el paso de toxinas de bacterias patógenas ocasiona una inflamación no solamente en el intestino, sino en todos los órganos y tejidos del cuerpo. Megaspore Biotic contiene bacilos formadores de esporas que fueron diseñadas en un laboratorio y que fueron administradas a múltiples pacientes en diferentes estudios de investigación en el Reino Unido, los Estados Unidos y ahora en México. Si tú padeces alguna enfermedad crónica como diabetes mellitus tipo 2, obesidad o una enfermedad autoinmune como esclerosis múltiple, debes de consumir Megaspore Biotic. En solo 3 meses puedes modificar tus bacterias intestinales, haciendo que la inflamación intestinal disminuya. Megaspore Biotic contiene bacilos que forman esporas y que a su vez facilitan la formación de moco, haciendo que tu intestino esté protegido. Solamente 2 cápsulas al día y en 3 meses puedes modificar tus estudios de laboratorio, cambiar tu destino y, ¿por qué no?, mejorar tu estado de ánimo, puesto que el intestino es el origen de muchos neurotransmisores que son necesarios para la vida cotidiana. Te recomiendo ampliamente a Megaspore Biotic como un producto para el bienestar y la salud. Hola, soy el Dr. Karim Zamora, especialista en neurocirugía.
Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. Estamos de regreso en tu programa Acontecer Médico. Recuerden que estamos hablando de la desintoxicación, del organismo con probióticos. ¿Por qué? Porque, bueno, ya hablamos de cómo nos intoxicamos o hay una autointoxicación a nivel intestinal. El microbioma intestinal, que son las bacterias que se encuentran en todo lo que es la luz de nuestro intestino, en determinado momento va a sufrir un cambio debido a la inflamación y se desarrolla lo que se le llama el síndrome de intestino permeable, o sea, va a abrirse la compuerta y esto va a hacer que llegue al torrente sanguíneo toxinas. Esas toxinas van a ir enfermando a diferentes órganos. Esos órganos, por supuesto, que van a ir deteriorándose conforme más tiempo pase sin que se cierre esa compuerta que veíamos anteriormente. De esta manera, estas pequeñas aberturas lo que van a hacer es que justamente en diferentes sitios va a estar constantemente intoxicando cada uno de nuestros órganos hasta que desarrolla un deterioro y una enfermedad crónico-degenerativa. Definitivamente que el síndrome de intestino permeable es la primera causa de morbilidad y mortalidad en el mundo. Es la causa, no tanto la enfermedad. ¿Por qué? Porque ahí es donde se gesta justamente las enfermedades. Y en ese sentido, de las llamadas enfermedades crónico-degenerativas, también llamadas enfermedades no transmisibles, pues justamente estamos dando al clavo de la puerta, donde el organismo falla y que abre esa compuerta para que se generen cualquier cantidad de enfermedades. Lo que quiere decir que en este momento, cuando nosotros tengamos una solución al alcance, que es un producto como el que nos está platicando aquí el doctor Orozco, en determinado momento nuestra expectativa de revertir una enfermedad es muy, muy grande. Entonces, bueno, aquí, doctor, ya recapitulé un poco en esto, pero lo que sería interesante es, según tu experiencia y según la experiencia que viene acompañada de este producto, de este probiótico, ¿qué tipo de enfermedades son las más frecuentes que está comprobado que se deben precisamente debido a esta permeabilidad del intestino? Y en este sentido también, ¿cuáles enfermedades podríamos enlistarle al teleauditorio como para que identifique y diga, híjole, yo tengo esto, quiere decir que sí tengo esperanza, ¿no? Sí, independientemente de los síntomas gastrointestinales que usted tenga, si tiene colitis o gastritis, claro. Obviamente cuando entre más síntomas tenga, pues más evidente será de que no hay un balance de su microbioma intestinal. Pero independientemente de esto, lo importante es que cuando hay permeabilidad del intestino y el paso de las toxinas alcanza los órganos como el músculo, el páncreas, el corazón o el cerebro, luego entonces produce un bloqueo hormonal. Okay. Ese bloqueo hormonal principalmente se da en una hormona que se llama insulina, que platicábamos, y produce un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. Así es. Ese bloqueo de esta hormona hace que la enfermedad más frecuente por intestino permeable es la diabetes mellitus tipo 2, la obesidad abdominal, el síndrome metabólico, que es una combinación entre grasa abdominal, colesterol alto, colesterol bueno o bajo, triglicéridos altos, hipertensión arterial y alteraciones de la hormona insulina. Y ya con algunas elevaciones de la glucosa, aunque no sean valores de diabetes mellitus. Así que las primeras enfermedades son las cardiometabólicas. Wow. Casi nada, estamos hablando del 80% de todas las enfermedades. La causa número 1 de muerte en el mundo. Así que usted entenderá que tomar un probiótico que no alcance el colon y que no se reproduzca, disminuya el intestino permeable, no va a tener cambios en evitar la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico, la hipertensión, la alteración de los lípidos como es colesterol alto, triglicéridos altos, colesterol bueno bajo. O sea, de nada sirve que tome un probiótico que no va a tener este efecto metabólico. De ahí muy importante que nosotros durante
20 años buscábamos el mejor probiótico y lo que estuvimos trabajando es en la prebiosis, es decir, alimentar la bacteria correcta. Ya hemos platicado aquí de omega 3, polifenoles, fibra fermentable, inulina. Son prebióticos que alimentan la bacteria correcta. Pero nos encontramos en una etapa donde si no hay un mínimo de bacterias buenas en su intestino, pues aunque se le dé comer, pues no va a haber quien reciba la comida. Claro, ¿a quién estamos alimentando, no? Y al revés también, cuando Exacto. usted nada más da un probiótico, aunque sea de buena calidad, tiene que cambiar su alimentación. Así Es es. muy importante comprender que para evitar estas enfermedades crónicas, o si ya las padece, puede usted controlarlas, es que debe cambiar su alimentación junto con tomar el probiótico. Fíjate que ese es un punto importante. Nosotros frecuentemente hemos hablado de las enfermedades, vaya, de cómo se pueden empezar a sentir los síntomas iniciales, etcétera. Lo que sería en este caso la prevención. Pero hay muchas personas que nos hablan y decían, oiga, pues está interesante, pero qué triste los que ya la padecemos, ¿no? Entonces aquí en este caso, ¿qué esperanza tenemos, no? Tiene mucha esperanza, mira. Las personas, si usted tiene este producto, ha sido probado en pacientes con síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2, obesidad abdominal y enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y algunas enfermedades neurológicas como la enfermedad de Parkinson. Entonces, el primer grupo es el grupo de las cardiometabólicas y usted lo primero que va a notar es que la presión está mejor controlada, usted tiene más bajos los niveles de triglicéridos, empieza a subir un poco el colesterol bueno, bajar el colesterol malo, su glucosa está un poco más controlada, ya le queda la ropa mejor, ¿verdad? Porque si usted baja 1 o 2 tallas del cinturón, le va recorriendo, es un buen síntoma, aunque usted no está muy delgado, pero bajó usted de talla. Es más importante bajar de talla que bajar de peso en general. Por supuesto, el índice de grasa, ¿no? Que es lo más importante. Aquí, doctor, ¿por qué en ocasiones sucede que no que se haga resistente, porque no es el punto, no sería la palabra adecuada, pero qué pasa a alguna persona que siente mejoría los primeros meses o las primeras semanas más bien, porque ahorita no hemos conocido a nadie que lo esté tomando por meses, sino apenas por semanas, pero sienten bien y luego hay como un retroceso, otra vez se inflaman, no ven cambios. ¿A qué puede deberse esto, doctor? Es muy importante que esté en contacto con la parte médica de la compañía, porque hay que cambiar a veces el horario. Normalmente este probiótico se toman 2 cápsulas al día y de preferencia con el desayuno después de desayunar. Pero hay pacientes que de estarlo tomando un par de semanas empiezan a notar que vuelven a formar gas, tienen distensión abdominal, los que ya tienen francamente datos de colitis, que algún día platicaremos de eso. Sí, claro. Quiere decir que las bacterias malas ya tuvieron un encuentro con las buenas y empezaron a pelear entre ellas y empezó a producir antibióticos las bacterias malas para las bacterias buenas. ¿Por qué? Porque empezó a acumularse en una zona del intestino que todavía no puede producir cambios permanentes, no ha avanzado lo suficiente hacia el colon, y entonces lo sugerido es cambiar el horario, darlo en la noche después de cenar, o dividir las tomas, tomar una cápsula en la mañana, otra en la noche. Y el otro punto muy importante es que cuando empezamos a tomar un probiótico de esta buena calidad, empezamos con muchas ganas a cambiar la alimentación. Pero luego viene pues el Semana Santa, viene el fin de año. El fin de semana, doctor. Y el fin de semana ya la flauta de pan nos está llamando. Sí, caray. Y ya vamos al pan. Los alimentos que van en contra de este probiótico son las harinas refinadas. Pan, tortilla, arroz, galletas. Como decía un paciente, todo lo bueno de la vida, doctor. Sí, caray. Todo lo bueno de la vida es carbohidratos. Tengo un paciente que es cómico, que algún día les platicaré de ese caso. Que siempre en su show dice lo mismo, ¿no? Dice, oye, todo lo bueno que me dijo el doctor es lo que no puedo comer, todos los carbohidratos, ya voy a cambiar de doctor. Pero es muy inteligente no cambiar de doctor, simplemente me llama y le digo, si hoy vas a probar, por ejemplo, pan, tortilla, arroz, galletas, es importante que usted coma primero proteína. Muy importante para las bacterias que lo primero que reciban de alimento, el estómago, sea la proteína. Interesante. En los restaurantes saben mucho de esto y por eso te ponen un poco de totopos, pan, ¿no? Porque si comes pan vas a comer más calorías, vas a pedir postre, vas a comer más cantidad de calorías. Es importante que primero masticar la proteína. Es que estoy con los amigos viendo el fútbol, bueno, comete primero un poco de queso, un poco de jamón serrano. Chicharrón de cerdo hasta chicharrón de cerdo, inclusive. Es mucho mejor que comer harinas. Cierto. Y hay gente que dice, como chicharrón, pero es de harina. No haga eso. Es preferible comer un poquito de queso, chicharrón de cerdo, comer un poquito de jamón serrano, antes de comer el carbohidrato. ¿El carbohidrato cuál sería allí?
Bueno, si usted pusiera un poco de fresas, que no las va a poner, se va a ver muy mal viendo el fútbol comiendo fresas, ¿no? Sí. Pero a lo mejor podría agarrar una mitad de una toronja, un poco de manzana picada con picante. Hay gente que dice, la botana si no es salada no sirve. Pongo un poco de manzana con un poco de limón, una pizca de sal, un poco de picante molido, y lo acompaña usted con queso, por ejemplo, con jamón serrano, Ok. y ahí faltaría la grasa. Ujú. La grasa también es un excelente alimento para las bacterias buenas. Correcto. Las mejores grasas son las almendras, el aguacate y el aceite de oliva. Súper. Entonces, lo que se lleva bien, por ejemplo, con la botana, es un poquito de almendras y no pierde nada. No se ve tan mal usted viendo el fútbol así. No, o con guacamole, bueno, Con ya por lo guacamole, menos, también. nomás y meterle Así, tortillita, porque entonces así. ya se arruinó Ya eso, no. ¿no? Ok, bueno, pues aquí en este sentido, doctor, pues las enfermedades autoinmunes, creo que después de este bloque me gustaría también Con mucho platicar en qué momento viene esta situación, porque sabemos que cada vez, inclusive la obesidad, sobre todo la diabetes, ya considerada también como una enfermedad autoinmune, y yo creo que es bastante importante. Bueno, vamos al corte. Y de regreso, doctor, me gustaría inclusive comentarte algo Claro. que es una idea, a ver qué te parece y a ver qué les parece, sobre todo a ustedes que nos ven cada semana. Vamos al corte, regresamos. Mega Sport Biotic es el primer probiótico de diseño que puede alcanzar el colon y el intestino delgado para reproducirse allí y sellar al intestino de su inflamación, evitando el síndrome de intestino permeable, que es el origen de toda enfermedad crónica, dado que el paso de toxinas de bacterias patógenas ocasiona una inflamación no solamente en el intestino, sino en todos los órganos y tejidos del cuerpo. Megasport Biotic contiene bacilos formadores de esporas que fueron diseñadas en un laboratorio y que fueron administradas a múltiples pacientes en diferentes estudios de investigación en el Reino Unido, los Estados Unidos y ahora en México. Si tú padeces alguna enfermedad crónica como diabetes mellitus tipo 2, obesidad o una enfermedad autoinmune como esclerosis múltiple, debes de consumir Megasport Biotic. En solo 3 meses puedes modificar tus bacterias intestinales, haciendo que la inflamación intestinal disminuya. Megasport Biotic contiene bacilos que forman esporas y que a su vez facilitan la formación de moco, haciendo que tu intestino esté protegido. Solamente 2 cápsulas al día y en 3 meses puedes modificar tus estudios de laboratorio, cambiar tu destino y, ¿por qué no?, mejorar tu estado de ánimo, puesto que el intestino es el origen de muchos neurotransmisores que son necesarios para la vida cotidiana. Te recomiendo ampliamente a Megasport Biotic como un producto para el bienestar y la salud. Hola, soy el Dr. Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. Estamos de regreso y ahora vamos a la solución. Ya nos preocupamos, ya vimos por qué, el cómo sucede y todo lo que en un momento dado se abre ahí, esa compuerta de enfermedades que es el microbioma intestinal. Y el intestino ahora cobra una importancia de lo más trascendental en toda la historia de la medicina. No quiere decir tampoco que es el producto milagro,
debo recalcar que siempre es un coadyuvante el probiótico, pero lo que sí es importante es seleccionar qué tipo de probiótico, que ahorita también se lo vamos a preguntar aquí al doctor Orozco, porque optimizar nuestro microbioma intestinal no solo nos va a desintoxicar, como ya lo vimos, sino que también nos va a permitir prevenir, controlar e inclusive aliviar o mitigar el impacto de muchas enfermedades. Entonces, si ya tienen la enfermedad, esto es una gran esperanza, pero la cosa es que hay que tenerle paciencia a cualquier tratamiento como estos. Mantener un óptimo equilibrio de nuestro microbioma intestinal, nos va a llevar a que definitivamente podemos tener salud a pesar de tener una enfermedad. Yo creo que suena medio ilógico, pero así lo es. Pero en ese sentido, doctor, y bueno, entrando en materia, y como te lo reitero nuevamente, te lo comenté la vez pasada, creo que el que nosotros estemos hablando de un producto así, primero que nada, agradecer la confianza que tiene el laboratorio de confiar en nosotros, a ti de presentar este producto y esta serie de programas donde sabemos que va y está ya viendo mucha gente que se va a beneficiar. Les decía yo que este probiótico de nueva generación ya lo pueden solicitar, ha estado apareciendo el teléfono, solicítenlo y doctor, pues háblanos ahora sí directamente por qué debemos nosotros preferir este sentido, el Megasport Biotic, porque bueno, se habla muchísimo en televisión, en medios, de que todos tienen probióticos y te va a hacer sentir maravilloso, pero quiere decir que están muy lejanos a lo que hemos estado hablando esta tarde. Sí, bueno, como te decía, a tu público, casi 20 años hablando de cuál es el origen de la enfermedad y como experto en inflamación celular, te lo puedo decir a nivel de este país y de muchos países, es que no me atrevería a recomendar un probiótico que no haya investigado claramente cuál es su origen y los beneficios que tiene. Exacto. La mayoría de los probióticos, 95% de los probióticos que se venden en el mercado, que usted compra en la farmacia, en la tienda de autoservicio, o que lo vende la vecina o su comadre, son probióticos que no están vivos. El 10% que sí están vivos, que sí son bacterias vivas, son bacterias que cuando llegan al estómago, estas mueren porque el ácido del estómago destruye a la bacteria. Usted ha oído hablar de lactobacilos, de bifidobacterias, que cuando vienen en la leche del seno materno pueden vivir en el estómago porque tiene grasas, la leche materna, que protegen esos bacilos. Cuando usted consume un yogur, lo hace en su casa de buena calidad, consume búlgaros, la grasa que contiene ese búlgaro protege a la bacteria lactobacilos o bifidobacterias. Pero usted compra estas lactobacilos y bifidobacterias solas en un probiótico, no van a vivir, no van a alcanzar el intestino delgado, mucho menos el colon. Otro requisito es que alcancen el colon, pero que ahí crezcan y se reproduzcan. Para que se puedan reproducir necesitan una mínima cantidad de moco para detenerse ahí y vivir ahí, y que haya los mínimos nutrientes para poder reproducirse. Porque de nada sirve que usted, como alguien me decía, oye, necesito muchos billones de bacterias para que genéticamente pueda cambiar la enfermedad crónica. Y eso sería algo muy simplista, pero el colon tiene que trabajar en dar el ambiente necesario para que se reproduzcan. Y para ello usted tiene que medir el ADN de las bacterias en el excremento. Este probiótico ha demostrado en estudios hechos en Inglaterra que el 100% de las bacterias están vivas cuando se analiza el ADN en las heces de quien lo tomó durante 90 días. Wow. Y esta parte es importante porque usted va a sentir mejoría en las primeras semanas y en un mes grandes cambios en su enfermedad crónica y mejor control, pero cambios dramáticos aparecen a los 90 días porque es cuando los genes de las bacterias persisten en el intestino para cambiar los genes del propio paciente. Así que yo recomiendo este probiótico porque los estudios han demostrado que el ADN de estas bacterias que contienen llegan al excremento. Tenemos un convenio en nuestro Instituto de Investigación de la Inflamación con una empresa que surgió de un estudio de investigación hecho aquí en Guadalajara, en un instituto muy conocido, y formaron un instituto particular para medir en el excremento el ADN de familias de bacterias. Entonces vamos a
a entrar a una negociación, yo conozco ya el procedimiento en enviar las muestras de excremento de algunos pacientes para demostrar que realmente este probiótico alcanza el intestino grueso y que realmente ya termina en el excremento. Excelente, excelente. Aquí hago un paréntesis, también les comento que de hecho se realizó aquí en Guadalajara un estudio acerca precisamente de diferentes enfermedades, desde prediabetes, diabetes y inclusive Alzheimer, si mal no recuerdo, y de esta forma nosotros nos dimos cuenta que realmente se está haciendo las cosas bien, que viene científicamente avalado y comprobada su eficacia, y ahorita, doctor, con lo que me comenta, pues va a ser obviamente una ratificación de que realmente esto es cierto, ¿no? O sea, que sí funcionan estos probióticos. Ahora bien, en este sentido, háblanos sobre lo de las esporas, en este punto de que llegan y colonizan nuevamente el intestino. Ya vimos lo de la parte de la alimentación. ¿Cómo va a revertir o en qué expectativa puede tener una persona con una enfermedad crónico-degenerativa que va a lograr sentirse mejor? Bueno, primero decir que quien diseñó estas bacterias, porque son bacterias de diseño, porque son bacterias que vivían en aspectos climáticos muy perjudiciales, donde había mucho frío, mucho calor, mucha temperatura, incluso dentro de volcanes, dentro de iceberg, viviendo en el desierto. Son bacterias que se ponen en forma de espora, como una forma de latencia, de espera, de stand-by, y forman una doble capa de proteína y se ponen en un estado metabólico de casi no consumen energía. Y entonces cuando estas bacterias de diseño se conjuntaron en este probiótico, sabían que iba a alcanzar el intestino y que iba a mejorar el estatus metabólico e inflamatorio de la gente. Las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la tiroiditis de Hashimoto, muchas enfermedades que usted sonarán muy raras, como esclerosis múltiple, donde tenemos mucha experiencia, como una enfermedad autoinmune, lo que hace es cambiar el estatus inflamatorio, que usted vio en la pantalla cómo al atravesar el intestino permeable y alcanza el sistema inmunológico que está dentro del intestino, desde ahí se genera la señal amplificada hacia el cerebro, porque hay una comunicación, como vimos, entre el intestino y el cerebro, de tal manera que el sistema inmunológico, cuando usted toma el probiótico adecuado, no hay síndrome intestino permeable, luego entonces se estabiliza el sistema inmunológico. Suben unos linfocitos que se llaman linfocitos T reguladores. Pregúntale a su médico, oiga, mídame los linfocitos T reguladores a ver cómo ando. Y si usted tiene una enfermedad autoinmune como la que le estoy diciendo, va a notar que esos linfocitos T reguladores suben, que son los que evitan la autoinmunidad. Diabetes mellitus tipo 1, esclerosis múltiple o artritis reumatoides, es una gran oportunidad de tener un mejor control de la enfermedad porque va al origen de la propia enfermedad. Está excelente, doctor. Ahora, en este sentido ya vimos que pues el diseño que tiene el Megaspore Biotic es similar a lo que la misma bacteria realizó como protección a través de temperaturas muy bajas o muy altas, ¿no? Ahora, aquí en este sentido, el estar consumiéndolo, digamos, ¿en cuánto tiempo una persona empieza a sentir que debe de tener una mejoría? Vaya, que le está funcionando el Megaspore Biotic. Bueno, podemos dividir en tres grandes rasgos o tipos de pacientes que pueden notar mejoría. Primero es que si usted empieza tomando una cápsula en la mañana, después del desayuno, a la semana usted aumenta una cápsula en la mañana y otra en la noche después de cenar, 2 cápsulas diarias, y usted no tiene ninguna enfermedad, lo hace por mejorar su bienestar, dice yo estoy bien, estoy perfecto, me veo al espejo, me veo como un Ferrari, como alguien me dijo. Bueno, ¿usted qué va a notar? Mejor concentración, mejor enfoque, mejor memoria, mejor energía, excelente, ¿sí? Mayor tiempo de recuperación. Si usted es una persona que tiene una enfermedad no muy grave, controlada aparentemente, no tiene colesterol alto, triglicéridos altos, la presión un poco alta, va a notar que los triglicéridos empiezan a bajar a las 4 semanas, la glucosa más controlada, la presión más baja. Pero si tiene una enfermedad autoinmune como esclerosis múltiple o artritis reumatoide, o tiene una enfermedad grave cardíaca, o tiene un trasplante renal, lo va a notar hasta los 90 días la gran mejoría. Correcto. Porque es el tiempo en que cambian la expresión génica de manera permanente entre las bacterias y el propio cuerpo.
Excelente. Bueno, pues con esto terminamos este programa, doctor. Pues te agradezco como siempre muchísimas gracias de veras por todo tu tiempo y sobre todo el hecho de que estemos desarrollando este tema que es tan importante y que estoy seguro va a beneficiar a cualquier cantidad de televidentes, ¿no? O sea, creo que es algo interesante y como siempre, pues un honor que hayas pensado en Acontecer Médico para llevar a cabo estos programas y esperemos que sigan más. Hay mucho tema. Ahí están las colitis, está el síndrome de colon irritable, en fin, creo que sería interesante continuar por esta vía. Bueno, pues comentarles a ustedes que Megasport Biotic ya se encuentra aquí en México. El doctor es el director médico. De hecho, el producto ya lo pueden ustedes solicitar al teléfono que estaba apareciendo en pantalla. A través de redes sociales vamos a estar inclusive replicando esta información que hemos estado nosotros vertiendo aquí con ustedes y de alguna manera estamos listos para sus comentarios, sus preguntas y sobre todo su participación. Queremos ver cómo funciona Megasport Biotic en ustedes para que nos retroalimenten. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Me despido de ustedes, Ricardo Ursúa, como siempre, con un abrazo y un consejo de que cuidemos nuestra salud.